Vamos a analizar el caso de dos cilindros separados entre sí por un espacio E. El cilindro exterior está estático mientras que el interior gira a una velocidad angular W. La superficie lateral del cilindro interior desarrolla entonces una velocidad tangencial V. A medida que el cilindro se mueve, el fluido que está en contacto con su superficie se mueve a la misma velocidad y desarrolla el gradiente de velocidad en el espacio E. La fuerza ejercida por el fluido sobre el cilindro interior está definido por el esfuerzo newtoniano de corte multiplicado por el área de contacto del cilindro con el fluido. Vamos a resolver el ejercicio 3H2 del libro Fenómenos de Transporte del BIR, el cual dice: la distribución de velocidad entre dos cilindros que giran. Determinar la velocidad θ en R entre dos cilindros coaxiales de radio R y KR que giran con velocidades angulares ω0 y ω1 respectivamente. Supóngase que el espacio comprendido entre dos cilindros está ocupado por un fluido isotérmico incompresible que se mueve con flujo laminar. Este problema nos dice que tenemos como condiciones que el flujo es laminar. Solo existe velocidad angular expresado como Vθ. Por lo tanto, la velocidad en R y la velocidad en Z son despreciables. Utilizando la tabla 3.4-3 de la ecuación de movimiento en coordenadas cilíndricas, en función de tau del componente θ, las del componente R y Z se van a despreciar por las condiciones que hablamos al principio y se empiezan a eliminar. La ecuación de continuidad también se hace cero y se elimina. Después de haber hecho la eliminación, nos queda como resultado el siguiente término. El componente θ es el que determina el perfil de velocidad. Para ello tenemos la siguiente ecuación, la cual resultó de hacer nuestra eliminación en las ecuaciones de coordenadas cilíndricas. Después de tener nuestra ecuación, vamos a integrar en ambos lados. Y del lado derecho, la integral de 0 respecto a R es 0 más C, por lo tanto nos quedaría C1, que sería nuestra primer constante de integración. Y del lado izquierdo, el diferencial y la integral se eliminan, por lo tanto queda C1 igual a 1 sobre R por D sobre dr, que a su vez está multiplicando a R por Vθ. Ya que tenemos esta ecuación, vamos a proceder a hacer una separación de variables y nos quedaría C1 por R por el diferencial de R, que esto sería igual a D por R Vθ. Ya que tenemos nuestra separación de variables, vamos a integrar a ambos lados de la ecuación. Del lado izquierdo, la integral de R sería R cuadrada sobre 2. Y del lado izquierdo nos quedaría simplemente el término R por Vθ. Después de esto, nuestro resultado sería C1 por R cuadrada sobre 2 más C2 igual a R Vθ. De esta ecuación vamos a despejar Vθ y obtenemos lo que sería nuestro perfil de velocidad
Y nos quedaría como C1 por R cuadrada sobre 2 más C2 sobre R igual a V teta. Que este sería nuestro perfil de velocidad, y en este caso lo vamos a nombrar nuestra ecuación A. Después de haber obtenido nuestras dos condiciones de frontera, pasamos a sustituirlas en nuestra ecuación A, donde tomamos nuestra primera condición de frontera, que nos decía que B teta iba a ser igual a omega 1 por KR mayúscula, y en R la íbamos a sustituir por KR, quedándonos de la siguiente forma: omega 1 por KR mayúscula, que sería B teta, igual a C1 por KR mayúscula, que aquí sería R, entre 2 más C2 entre KR mayúscula, que aquí sería R minúscula de igual forma. De aquí podemos despejar C2, quedándonos de la siguiente forma: C2 igual a omega 1 por KR menos C1 por KR mayúscula entre 2, todo ese término multiplicado por KR. Podemos multiplicar el KR por el término de adentro, quedándonos de la siguiente forma: C2 por R mayúscula cuadrada menos C1 por K cuadrada por R mayúscula cuadrada entre 2. De aquí podemos sacar como factor común a nuestro K cuadrada por R mayúscula cuadrada, quedándonos de la siguiente forma. Ahora ya tenemos nuestra C2, y para calcular nuestra C1 ocupamos utilizar la segunda condición de frontera. Ahora, para encontrar nuestra C1 pasamos a utilizar nuestra segunda condición de frontera, en donde nos decía que B teta iba a ser igual a omega 0 por R mayúscula, y en R iba a ser igual a R mayúscula, donde nos queda de la siguiente forma, donde omega 0 por R mayúscula va a ser igual a C1 por R mayúscula entre 2 más C2 entre R mayúscula. Bien, ahora ya que sustituimos nuestra C2, nos queda de esta forma. Una vez sustituido C2 en este término, pasamos a dividir entre R mayúscula, quedándonos de la siguiente forma. De ahí pasamos el término K cuadrada por R más mayúscula por omega 1 al lado izquierdo. Entonces podemos factorizar ya el lado que nos queda, el lado derecho, quedándonos de la siguiente forma: omega 0 por R mayúscula menos K cuadrada por R mayúscula por omega 1 va a ser igual a C1 por R mayúscula entre 2 multiplicado por el término de 1 menos K cuadrada. Ahora podemos ya despejar nuestra C1, quedándonos de la siguiente forma, donde C1 va a ser igual a 2 entre R mayúscula multiplicado por omega 0 por R menos K cuadrada R mayúscula por omega 1 menos K cuadrada. De aquí podemos simplificar para mayor comodidad, o eliminando las R mayúsculas. De ahí ya nos podría quedar de la siguiente forma. Ahora, como ya tenemos nuestra C1, vamos a sustituir nuestra C1 en C2, quedándonos de la siguiente forma, donde C2 va a ser igual a K cuadrada por R mayúscula cuadrada multiplicada por omega 1 menos todo el término de C1, que sería 2
por omega 0 menos k cuadrada por omega 1 dividido entre 1 menos k cuadrada. Bien, ahora vamos a sustituir C1 en C2, quedándonos como C2 igual a k cuadrada por r mayúscula cuadrada, todo eso multiplicado por omega 1 menos 2 entre omega 0 menos k cuadrada omega 1 dividido entre 1 menos k cuadrada entre 2. Ahora para simplificar eliminamos, bueno, los 2 se hacen 1, lo que tenemos como 2 se hace 1 y nos queda de la siguiente forma: 2 sería k cuadrada por r mayúscula cuadrada por omega 1 menos omega 0 menos k cuadrada por 1 menos k cuadrada. Ahora multiplicando por k cuadrada por r mayúscula cuadrada y sacando factor común, nos queda de la siguiente forma. Y al final de sacar factor común nos quedaría como C2 igual a k cuadrada por r mayúscula cuadrada, que va a multiplicar a omega 1 menos omega 0 entre 1 menos k cuadrada. Y para mayor comodidad y reacomodamiento de términos nos queda de la última forma, que sería esta. Sustituyendo en velocidad en teta, que teta es el movimiento angular, la velocidad en teta es igual al inverso de 2 por omega sub 0 menos omega sub 1 por k al cuadrado sobre 1 menos k al cuadrado en función de r sobre 2 más 1 sobre r por el inverso de k al cuadrado por r al cuadrado multiplicando por omega sub 0 menos omega sub 1 dividiendo por k al cuadrado menos 1. Eliminando términos nos queda que la velocidad en teta es igual a r sobre el inverso por el inverso de omega sub 0 menos omega sub 1 por k al cuadrado sobre el 1 menos k al cuadrado en función de 1 sobre r por el inverso de k al cuadrado por r cuadrado multiplicando omega sub 0 menos omega sub 1 sobre 1 menos k al cuadrado multiplicando por y dividiendo por r al cuadrado. La velocidad en teta es igual al radio interno por el radio externo al cuadrado por el inverso de omega sub 0 menos omega sub 1 por k al cuadrado sobre 1 menos k al cuadrado en función de 1 menos r sobre r por k al cuadrado por r al cuadrado sobre 1 menos k al cuadrado por el inverso de omega sub 0 menos omega sub 1 sobre 1 menos k al cuadrado. Reacomodando nos queda que la velocidad en teta es igual a r en función de omega sub 0 menos omega sub 1 por k al cuadrado por r al cuadrado sobre 1 menos k al cuadrado por r al cuadrado en función de menos 1 sobre radio interno por el radio externo al cuadrado en función de k al cuadrado por r a la cuarta por omega sub 0 menos omega sub 1. El resultado del problema nos dice que la velocidad en teta es igual a 1 sobre r al cuadrado por 1 menos k al cuadrado al inverso del radio interno por omega sub 0 menos omega sub 1 por k al cuadrado por el radio externo menos k al cuadrado sobre el radio interno por el radio externo a la cuarta por omega sub 0 menos omega sub 1.